Entonces vamos al capítulo 6, que, bueno, hoy vamos a predicar del capítulo 7, pero para entender quién es Esteban, cómo es que aparece de repente, no aparece de repente, sino que hay algo que el crecimiento obliga, el crecimiento de la iglesia. Entonces vamos a leer aquí en el 6 acerca de los diáconos que se establecieron, y después vamos a leer el capítulo 7, que es lo que pasa con uno de ellos, con Esteban. Aquí el punto es que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y por eso él hace lo que hace. Vamos a leer Hechos 6 primero. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Seguimos con el capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no se le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así:
que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham en los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y el día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza.
Éste los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto del ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron vuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó en la presencia de nuestros padres, hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos tu ayuda para oír nosotros lo que tú tienes que decirnos hoy a través de ella. Te pedimos que abras nuestros oídos, que abras nuestro corazón, que no nos endurezcamos a tu palabra, que la recibamos porque viene de ti,
porque es santa y porque es para nuestra edificación, para nuestra salvación, para lo que tú la mandas. Dale tu poder y obra a través de ella. Pedimos para tu gloria y lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ya en el capítulo 7 vemos que Esteban está ante el concilio, está siendo juzgado, va a ser juzgado, y él empieza a narrar la historia de Israel. En esta historia él está respondiendo a las acusaciones que le hacen. Como en toda la Biblia hay un contexto a quién se dirige esta predicación, quién la recibe, pero también en toda la Biblia es para nosotros en este día. Cada uno debemos de hacernos esta pregunta a lo largo de esta predicación. ¿Estoy yo rechazando a Cristo? ¿Estoy resistiendo al Espíritu Santo? Es lo que Esteban les decía a los del concilio entonces, pero también es para nosotros. Esteban, ya vimos cómo fue que fue elegido como diácono, estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, al igual que los apóstoles, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y entonces se le opusieron los miembros de una sinagoga y otros que venían de otros lugares en el extranjero y discutían con él, pero él estaba lleno del Espíritu Santo y no podían con él. Entonces sobornaron a unos testigos falsos para acusarlo. La acusación era por blasfemar contra Moisés y contra Dios. Y decían que lo habían oído decir que Jesús de Nazaret destruiría el templo y que cambiaría las costumbres que les dio Moisés, cambiaría la ley de Moisés. Esta era una acusación similar a la que hicieron a Jesús, con la que lo condenaron. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 59 a 61. Mateo 26, 59 a 61 dice: Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. A Esteban también lo llevaron ante el concilio y presentaron la acusación. Esteban sabía que este mismo concilio había prohibido hablar de Jesús a los apóstoles y los había encarcelado y los había azotado por eso mismo. Y antes, este mismo concilio había acusado a Jesús de blasfemar y por eso lo habían condenado. A él, a Esteban, le podía pasar lo mismo. Entonces el sumo sacerdote, al oír las acusaciones, le dice a Esteban: ¿es esto así? Y Esteban empieza allá a defenderse de las acusaciones. Usa el Antiguo Testamento para probar su inocencia, para mostrarles lo que decía el Antiguo Testamento, que ellos, los del concilio, maestros y jueces de Israel, sabían perfectamente, y al mismo tiempo les habla de Cristo, a quien llama el justo. La acusación era por hablar
contra el templo y contra la ley, contra las costumbres que les dio Moisés y contra Dios. Los judíos creían que Dios habitaba en el templo de Jerusalén, y cualquiera que quisiera adorarlo tenía que venir a Jerusalén, al templo, y adorarlo por medio de todos los rituales, por medio de los sacrificios y todas las ceremonias que se nombraban en la ley. Esteban muestra con las Escrituras que Dios se reveló en otros lugares muy lejanos del templo, y que era Dios de todos, no solamente de los judíos. Esto en las Escrituras, y también como lo decía Jesús. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 21. Aquí está Jesús hablando también con alguien que no es judío, está hablando con una mujer samaritana, y le dice, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Así Esteban habla de la presencia de Dios en Mesopotamia, en Aram y en Egipto indirectamente, pero ahí bendice a José cuando fue llevado como esclavo. Después se apareció a Moisés en el monte Sinaí, también fuera de lo que es el territorio de Judá, de Israel, y mantuvo su presencia durante todo el viaje a través del desierto, en el tabernáculo movible, hasta que entraron en la tierra de Canaán, al mando de Josué. No fue sino hasta siglos después que Salomón construyó el templo en la ciudad de Jerusalén. Finalmente les dice que Dios no habita en templos hechos a mano. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Con todo esto le resta importancia al templo. No es necesario que los verdaderos adoradores hagan un viaje hasta la ciudad de Jerusalén, al templo, para adorar a Dios, lo que está de acuerdo con lo que enseñaba Jesucristo. Con esto, la acusación que hablaba contra el templo perdía toda su fuerza. Decir que el templo sería destruido, como finalmente ocurrió con ese templo que tenían ahí en Jerusalén, y como había sido destruido también el templo que construyó Salomón, no era una blasfemia, pues el templo no era necesario para adorar a Dios. En cuanto a la acusación que le hacían de hablar contra Dios, él empieza su discurso diciendo: el Dios de la gloria. Y en todo su discurso va mostrando una reverencia y un profundo amor por Dios. Con esto la acusación de blasfemar contra Dios también pierde sustento. En el mismo relato de la historia de Israel, destaca la conducta de rechazo del pueblo hacia Dios. Rechazar a Dios sí es una blasfemia, más que palabras. Empieza con la historia de José, que por envidia fue vendido como esclavo por sus hermanos. Es una figura de rechazo de Jesús por su pueblo, por sus hermanos. Dios estaba con José en todas sus tribulaciones, incluso en la cárcel, y él fue exaltado a lo más alto de Egipto, al lado de Faraón, igual que Faraón. Y él salvó a los patriarcas. Sus hermanos no lo reconocieron la primera vez que fueron ante él,
y Él se les reveló la segunda vez. Igual Jesús, cuando fue niño, fue librado de la muerte, pero bueno, Jesús ya fue librado, fue resucitado de la muerte y exaltado por Dios a la derecha del Padre. Y Él salvó a su pueblo. Y el pueblo no lo quiere reconocer. El concilio puede ver todas las semejanzas entre José y Jesús. Les pone otro ejemplo, el de Moisés, del rechazo del pueblo hacia un enviado de Dios. Su vida también tiene muchas semejanzas con la vida de Jesús. De niño también estuvo en peligro de muerte y fue rechazado como el Salvador del pueblo. Primero, el rechazo al tratar de pacificar a dos de sus compatriotas, y por eso tuvo que huir. Y después, el rechazo de seguir a Moisés en el desierto, después de que los había liberado de la esclavitud en Egipto. Los desearon en su corazón para regresar en su corazón a Egipto. Y se hicieron un ídolo de oro, un becerro. Fueron acusados delante de Dios y castigados por haber rechazado a este enviado intermediario entre Dios y el pueblo. Al igual que Moisés, Jesús era el enviado de Dios para libertar a su pueblo. Y los gobernantes judíos rechazaron a Dios y a su enviado al crucificar a Jesús. La acusación de hablar contra la ley y de querer cambiar las costumbres que les dio Moisés también perdió fuerza cuando en su narración de toda la historia, al hablar de Moisés, les dice que Moisés nació en Egipto, no nació en la tierra que ellos veneran, la tierra prometida, ni en Jerusalén. Nació en Egipto y recibió la ley en el monte Sinaí, también fuera del territorio, no en el monte de Jerusalén. Moisés vivió 40 años en Madián, también en un país extranjero, y se casó con una extranjera, lo que estaba prohibido según la interpretación que los judíos daban a la ley. Esteban presenta la interpretación de la ley y lo que hacían los líderes. Eso era lo que estaba contra la ley y no lo que él decía. La interpretación judía separaba totalmente a los judíos de todos los demás, a los que llamaban gentiles. Al dudar de esta interpretación, se le acusó de querer cambiar las costumbres que les dio Moisés. Después Esteban habla del rechazo de Israel a los profetas, mencionando a dos de ellos. Uno es el profeta Amós y el otro Isaías, y les presenta ahí dos de esas profecías. Los judíos creían que por tener el templo en su ciudad estaban seguros y a salvo de cualquier daño, que el templo de Dios los protegía. Pero los profetas les advirtieron que el templo sería destruido. El templo no era una garantía de una bendición, si no tenían un corazón obediente a Dios. Amós les advierte que serían transportados más allá de Babilonia por haber rechazado a Dios y por preferir a los ídolos. En el tiempo en que ellos estuvieron cautivos en Babilonia, el templo fue destruido
y ellos no necesitaron de un templo para adorar a Dios. Ellos seguían adorándolo allá, también fuera de Jerusalén, en Babilonia. Luego sigue narrando y dice: Dios no mandó hacer el templo, fue idea de David. Y los líderes de Israel, por aferrarse a sus tradiciones, exigen lo que Dios no estableció. Isaías les dice que Dios llena los cielos, que no puede estar limitado a un templo hecho con las manos. La adoración de Dios no puede estar restringida a un solo lugar. Los israelitas seguían ritos y seguían las formas, una religión exterior, pero en su corazón eran contrarios a Dios. Rechazaron a los profetas, los persiguieron y los mataron. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 23. Vamos a leer los versículos 28 y después el 34. Mateo 23, primero 28 y luego el 34. El 28 dice: Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y el versículo 34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. En la actualidad, muchos creen que están sirviendo a Dios y lo que hacen es seguir mandatos de hombres sin buscar obedecer a Dios. Tienen una religión exterior de obras y tradiciones, pero por dentro siguen siendo enemigos de Dios con su orgullo y su obstinación. Siguen sin reconocer que han pecado y que deben volverse a Dios, abandonando el pecado y poniendo su confianza para su salvación y el perdón de sus pecados en la obra de Cristo en la cruz. Hay muchos que se dicen cristianos y confían en su pertenencia a una iglesia o en lo que hacen para salvarse. La salvación es una obra de Dios completamente. Esteban les recuerda a los judíos que Dios escogió a Abraham y los libró mediante Moisés, sin que ellos hubieran hecho algún mérito o sin que hubieran contribuido en algo, solamente porque ese era su plan y su voluntad, solamente por gracia. Cuando pecaban contra Dios y eran advertidos por los profetas que Dios les mandaba, ellos se aferraban a sus costumbres, sin querer entender que el templo y los sacrificios eran solo una sombra de Cristo, el profeta que esperaban, el Mesías. A él también lo rechazaron. Creían que por tener el templo y por ser el pueblo escogido por Dios, irían al cielo. En la profecía que les mencionó de Isaías, ahí Dios dice quiénes son los verdaderos adoradores. Vamos ahí a Isaías 66, versículos 1 y 2.
Aquí está la profecía que les menciona Esteban al concilio, y él se detiene antes de terminar el versículo 2, pero aquí vamos a ver lo que Dios decía. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Esos son los verdaderos adoradores. Reconoce con humildad que has pecado y arrepiéntete. No rechaces a Cristo otra vez. Las buenas noticias son que solo en Él hay salvación. Recibimos la salvación por medio de la fe, creyendo en Jesucristo, no por nada que nosotros hagamos. Él hizo en la cruz todo lo que era necesario hacer para nuestra salvación. Él hizo el pago del castigo por los pecados de su pueblo, aún por el pecado de haberlo rechazado muchas veces. Es por gracia, no porque lo merecemos, sino para mostrarnos su misericordia y para mostrarnos el amor de Dios. Arrepiéntete y cree. Por medio de la predicación del Evangelio, Dios ofrece perdón y misericordia. Cree en Cristo, el único que puede salvarte. Decíamos la semana pasada o semanas anteriores, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Hechos 4:12 está esto. Los profetas fueron rechazados y perseguidos por los judíos a lo largo de su historia. De estos dos que habla Esteban, Amós fue perseguido por profetizar en contra del rey de Israel. De Isaías, la tradición dice que fue cortado por la mitad con una sierra de madera en el reinado de Manasés. Cuando el profeta, como Moisés, que esperaban los judíos, apareció, ellos lo rechazaron a él, a sus palabras, y lo crucificaron. Con eso estaban también rechazando a Dios. Esteban termina su defensa. Ha respondido a las acusaciones en cuanto a querer cambiar las costumbres que les dio Moisés. No es él, sino el pueblo, y principalmente los líderes del concilio, los que no quieren seguir las costumbres de Moisés. Se los ha mostrado con las escrituras, de lo que hizo Moisés, de cómo vivió, de la manera en que lo rechazaron. En cuanto a blasfemar contra Dios por querer sustituir el templo, les demuestra que el templo no lo necesitaron los patriarcas. Y les dice lo que decían los profetas acerca del templo. No puede Dios habitar en un templo, no puede ser contenido ahí. Y aquí su defensa se vuelve en una acusación contra el concilio que lo está juzgando. Vamos a Hechos 7, versículo 51.
duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Duros de cerviz. Es una expresión que expresa rebeldía. Es una expresión que conocen los miembros del concilio que están ahí presentes, porque Dios la usó para describir al pueblo de Israel después de que se hicieron un ídolo en el desierto. Vamos a Éxodo 33, 5, la primera parte de este versículo, donde Jehová les nombra así: duros de cerviz. Dice este versículo de Éxodo: porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. La siguiente expresión que usa, incircuncisos de corazón, es una fuerte llamada de atención a su condición de desobedientes. La circuncisión era una señal que distinguía a los del pueblo judío. Era una señal de que ellos reconocían las leyes de Moisés. También era un símbolo de pureza y un símbolo de formar parte del pueblo de Dios. Para los judíos, incircunciso era todo aquel que estaba fuera del pacto con Abraham. Decirles a ellos incircuncisos era decirles que eran iguales a los gentiles que ellos despreciaban. Incircuncisos de corazón. Se refiere que aunque tenían la señal externa en su cuerpo, no estaban dispuestos a someterse a la ley. Dios también usó esas palabras para llamarlos a la obediencia en el desierto. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 15 y 16. Deuteronomio 10, 15 y 16. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Esto es algo en lo que debemos pensar, como Esteban quiere que lo haga el concilio. Lo importante no es si tenemos o no la palabra de Dios, o en dónde nos reunimos, o en qué día. Lo importante no es si tenemos las doctrinas de la gracia, si tenemos la sana doctrina, si tenemos la confesión de fe. Lo importante es si nuestro corazón ha recibido, ha sido rodeado por el bisturí del Espíritu Santo, quitando toda esa capa dura, quitando toda la impureza, quitando todo el pecado, por el poder del Espíritu Santo. Lo importante es si no nos endurecemos, si no resistimos al Espíritu.
Esteban les dice que ellos están fuera del pacto porque se rehúsan a escuchar la palabra de Dios. También por eso los llama incircuncisos de oídos. No tienen el corazón obediente de un hijo de Dios. Vamos a Romanos, a la epístola a los Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Sigue Esteban, vamos al versículo 51 de nuestro pasaje en Hechos 7. Ahí dice, sigue diciendo: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí les hace una acusación personal a cada uno de ellos, de los del concilio, diciendo que ellos resisten al Espíritu Santo igual que sus antepasados. Ha hablado de la historia de Israel, mostrando el rechazo de Dios continuo, siempre rechazando. Pero él no está hablando solamente de los antepasados, de sus padres. También ellos, ahí presentes, los del concilio, lo rechazan. Ellos sabían que si resistían al Espíritu de Dios, estaban pecando, y Dios sería su enemigo y pelearía contra ellos. Vamos a Isaías 63:10. Esta era una profecía que también ellos, los del concilio, como maestros, conocían perfectamente. Y Esteban les dice que están resistiendo al Espíritu de Dios. Dice Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El tema del discurso de Esteban es el rechazo. Así como los hermanos de José los rechazaron, así también el pueblo de Israel rechazó a Moisés y a los profetas muchas veces. Así también vosotros, les dice. ¿Lo estás rechazando tú hoy? Jesús había dicho: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Es decir, la crucificación de Jesucristo llenó la medida de la rebelión de los padres, que rechazaron y persiguieron a Moisés y a los profetas. En ese momento, el concilio demostraba que eran verdaderos hijos de los perseguidores y de los que rechazaban. Llenaban la medida, hacían lo mismo. ¿Llenas tú esta medida? Dice Esteban, sigue diciendo en el versículo 52: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Los profetas eran los predicadores en el Antiguo Testamento. Eran enviados cuando el pueblo se apartaba de la palabra de Dios
y los llamaban a volverse a Dios. Con su pregunta, Esteban está diciendo que sus antepasados habían perseguido a todos los profetas, ¿a cuál no?, les decía, mostrando que rechazaban a los mensajeros de Dios, cuando ellos estaban rechazando a Dios y a su pacto. A los profetas que anunciaban en su mensaje que el Mesías había de venir, los mataron. La historia de Israel es una historia de su lucha contra Dios, en la que Dios muestra su gracia, extiende su misericordia, hace y cumple promesas, y ellos abiertamente se oponen al plan de Dios solamente para verlo cumplido. Una y otra vez Dios cumple su propósito. Vamos a Nehemías 9, versículos 26 a 28. Libro de Nehemías, capítulo 9, versículos 26 a 28. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Esta conducta llega a su máxima expresión con Cristo. Se opusieron a Él con toda su fuerza, y al final ellos solamente cumplen las profecías que hablaban de la muerte de Cristo. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. A los profetas que anunciaron al libertador de Israel, a Cristo, a quien aquí lo identifica como el justo, los mataron sus antecesores. El concilio sabía también que al hablar del el justo estaba hablando de Cristo. Vamos a Jeremías 33, 15 y 16. Recordando que los del concilio eran los maestros de Israel, los jueces. Ellos conocían perfectamente la ley, las profecías. Por eso todas las referencias que hace Esteban, los del concilio saben de qué está hablando. Dice Jeremías 33, 15 y 16. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Ellos habían sobrepasado el pecado de sus padres, que mataron a los que traían el mensaje de bendición más grande que se podía recibir. Ahora ellos habían matado y entregado a esa bendición, a Cristo. Dice Esteban en el versículo 53: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis.
Los judíos recibieron la ley en circunstancias solemnes. Y a pesar de la santidad de la ley, ellos se negaron a obedecerla. Es una acusación directa de desobediencia hacia la ley que dicen guardar y defender. Es el versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ahí en ese punto se termina el discurso de Esteban. No se puede decir realmente que terminó. No sabemos lo que hubiera dicho si le hubieran permitido continuar. Seguramente habría hablado de la misericordia de Dios, como Pedro lo había hecho en varias veces, también ahí ante el concilio. No pudo predicar el Evangelio como lo hizo Pedro ante ese mismo concilio, pero muchas de las cosas que dijo apuntaban hacia Cristo. Había desmentido las acusaciones de los falsos testigos, pero los miembros del concilio estaban enfurecidos. Ya no quisieron seguir escuchándolo. Se lanzaron contra él y lo sacaron de la ciudad para matarlo. Ya habían los judíos rechazado a Dios cuando permitieron la muerte de Juan el Bautista, el mensajero que Dios había enviado para preparar el camino de Cristo. Al crucificar a Cristo, rechazaron al Hijo y siguen en su actitud de rechazo. Ahora rechazan todo el testimonio del Espíritu Santo, todos los milagros, todas las maravillas que hizo con Pedro y también que hizo por mano del mismo Esteban, rechazando y rechazando. Han tomado la decisión de endurecerse y de no arrepentirse. El Espíritu es el que ha testificado, ha probado a la nación que Jesús es el Mesías, y una vez más rechazan su testimonio, ahora de una manera definitiva. Pero es igual con muchos pecadores en el día de hoy. Nuestro pasaje continúa en el versículo 55 y dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban, lleno del Espíritu Santo, pone sus ojos en el cielo. Ve que todo lo que ha dicho, en vez de producir arrepentimiento, produce rechazo y furia. No puede esperar justicia de parte de los jueces. Entonces dirige su mirada al cielo para buscar ahí el consuelo. Cuando los peligros amenazan nuestra reputación, nuestra seguridad o incluso nuestra vida, nuestra esperanza de salvación está en el cielo, a donde debemos voltear para no buscar en vano. Y Dios muestra su favor para Esteban, mostrándole la realidad espiritual que predicaba: la exaltación de Cristo, Cristo a la derecha del Padre, los cielos abiertos y viendo la exaltación de Cristo, Cristo en la posición más elevada. Regresando a nuestro pasaje, ellos oyen esto, dice: entonces ellos, dando grandes voces,
se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Lo que acaban de oír los llena de furia a tal grado que ya no les importa provocar el enojo de los romanos por matar a alguien sin su aprobación. Consideran que han oído una blasfemia. Jesús en el cielo, a la derecha de Dios, lo que lo hace igual a Dios. Una blasfemia igual como ellos la consideraron en el juicio a Cristo, cuando Cristo dijo: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. El sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo: ha blasfemado. En Mateo 26, 63, 64. Lo sacaron de la ciudad para no contaminar la ciudad santa con sangre. Es una hipocresía, porque iban a cometer otro asesinato de un inocente. Se tapan los oídos para no oír más a Esteban. Como jueces debían escuchar todo lo que Esteban tenía que decir, todas las pruebas, y después emitir su veredicto, dar una sentencia. Sin esto, un juicio no tiene ningún sentido. Sacaron al acusado de la ciudad, guardando las formas, las apariencias, pero no la justicia, y lo apedrean cumpliendo lo que ellos decían la ley. Vamos a Levítico 24, 16. Sí era lo que mandaba la ley, de apedrear a los que blasfemaban, pero la ley no decía que con testigos falsos. Y ellos guardaban las apariencias nada más. Dice Levítico 24, 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Ver a Cristo exaltado en el cielo sostiene a Esteban para seguir siendo fiel a los pies de su Salvador y orar por sus enemigos, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Jesús también había orado por los que lo mataban: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La oración de Esteban es contestada abundantemente con la conversión del joven que estaba ahí, que se menciona, con la conversión del joven Saulo, poco tiempo después. A pesar de la oposición de los líderes y el rechazo del pueblo, el Evangelio es predicado. Jesús les había dicho que iban a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y por toda la tierra. No se detiene. De esta manera, el relato de Esteban confirma un tema que se ha anunciado ya en la predicación de Hechos: que Dios reina a pesar de los hombres, a pesar de su oposición, a pesar de todo. Lo que ocurre aquí en la tierra es el cumplimiento del propósito de Dios, y también es respuesta a las oraciones de su pueblo. ¿Te arrepentirás hoy o continuarás rechazando al Salvador?
y resistiendo al Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque una y otra vez nos amonestas para que volvamos a ti. No permitas que nuestro corazón se endurezca, que rechacemos tu palabra, que rechacemos a Cristo, que rechacemos la salvación que nos ofreces, que reconozcamos nuestro pecado, que veamos en Él nuestros problemas que son causados por este pecado, todos, con nuestra relación con nuestros hermanos, con los que están a nuestro lado, con nuestra familia, que podamos amarlos porque tú has limpiado nuestro corazón por tu Espíritu, porque nos has circuncidado ese corazón duro, porque lo has cambiado tú, porque esa es la obra que habla de nuestra salvación, porque ahora odiamos nuestro pecado. Obra así, Señor, obra en nosotros. Si hay alguien aquí que todavía no te conoce de esta manera, abre sus ojos y su corazón, que se acerque, Señor, a ti, para tu honra y para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.